Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para reírse un rato, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos, absolutamente a todos, nos ha tocado vivir, ya sea en carne propia o a través de amigos, los celos. Pero no se asusten, no vamos a ponernos serios ni dramáticos. Al contrario. Hoy vamos a reírnos de ellos, vamos a exagerarlos, a llevarlos al extremo, vamos a parodiarlos. Y para ponerle aún más sabor a la cosa, vamos a centrarnos en un personaje que, seamos honestos, a veces nos da un poquito de tela que cortar en este tema, Can. Sí, Can Divid, nuestro fotógrafo aventurero favorito. Todos lo amamos, pero a veces sus reacciones a las situaciones de celos pueden ser, ¿cómo decirlo?, interesantes. Así que hoy vamos a imaginar escenarios completamente absurdos y exagerados para ver cómo reaccionaría Can ante situaciones de celos completamente disparatadas. Prepárense para ver un Can que nunca han visto, un Can al borde de la locura, pero todo en tono de comedia, por supuesto. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito, si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque tengo muchas ideas divertidas y emocionantes preparadas para ustedes. Y ahora sí, vamos al vídeo. Imagínense esto, Sanem, radiante como siempre, está en el set de una sesión de fotos, rodeada de modelos masculinos, vestidos de pollitos. Sí, pollitos. El director de la campaña, un tipo extraño con un bigote ridículo, no deja de halagar a Sanem, diciéndole que tiene un talento innato para dirigir pollitos. Can llega al set y... ¡Boom! La bomba de los celos explota. Lo primero que haría Can, estoy segura, sería fingir que no le importa en absoluto. Se cruzaría de brazos, pondría una cara de aquí no pasa nada, y empezaría a hablarle a un cactus que hay en la esquina, preguntándole si necesita agua. Obviamente el cactus no le respondería, pero Can insistiría, creando una conversación completamente absurda para demostrar que está más interesado en las necesidades de una planta que en lo que está pasando a su alrededor. Pero claro, por dentro la caldera estaría hirviendo. Empezaría a mirar fijamente al director de los pollitos, con una mirada que podría derretir el acero. Cada vez que el director le dirigiera una sonrisa a Sanem, Can tosería fuertemente, como si tuviera una alergia repentina a los bigotes raros. Luego pasaría a la fase de la competencia amistosa. Se acercaría a los modelos disfrazados de pollito y empezaría a darles consejos sobre cómo posar. No, así no se cacarea, hay que ponerle más pasión al cacareo, les diría, mientras les muestra una pose exagerada y ridícula. Los pobres modelos confundidos intentarían imitarlo, creando una escena completamente caótica y divertida. Pero lo mejor estaría por venir. En un ataque de celos descontrolado, Can decidiría que él también puede dirigir pollitos. Así que sin previo aviso se robaría el megáfono del director y empezaría a dar órdenes a los pollitos con una voz estentórea. Pollito número 3, más a la izquierda. Pollito número 5, más actitud. Necesitamos más drama en esos cacareos. Sanem, al principio, estaría muerta de la risa. Pero luego, al ver la mirada de desesperación en el rostro del director y el caos generalizado que Can ha provocado, decidiría intervenir. Se acercaría a Can, lo tomaría del brazo y lo alejaría del set, diciéndole algo como, Can, mi amor, creo que necesitas un poco de aire fresco y, tal vez un curso de manejo de la ira. Ahora imaginemos otro escenario, Sanem decide aprender a bailar tango. Tango. La danza de la pasión. Con un profesor argentino guapísimo. Can, obviamente, no estaría muy contento con la idea. Pero en lugar de prohibirle a Sanem que tome las clases, porque sabemos que Can respeta la libertad de Sanem, decidiría infiltrarse en las clases de tango. Se disfrazaría de un anciano. Sí, con una peluca canosa, un bastón y un bigote falso porque, al parecer, Can tiene una obsesión con los bigotes. Se sentaría en una esquina del salón de baile, fingiendo ser un espectador inofensivo, pero en realidad, estaría vigilando cada movimiento de Sanem y del profesor de tango. Cada vez que el profesor de tango intentara tomar a Sanem de la mano, Can tosería falsamente y dejaría caer su bastón al suelo, creando una distracción. Cada vez que el profesor de tango se acercara demasiado a Sanem, Can se quejaría en voz alta de un dolor de espalda repentino. Pero lo mejor vendría cuando le tocara el turno de bailar a Sanem.
Khan, en un arrebato de celos seniles, se levantaría de su silla con dificultad fingida, por supuesto, y se acercaría a la pista de baile. Yo también sé bailar tango, gritaría con una voz temblorosa. Y voy a demostrarles a todo. Sé que un anciano puede bailar mejor que un joven. Y así Khan, disfrazado de anciano, intentaría bailar tango con Sanem, pisándola constantemente, tropezando con sus propios pies y haciéndola girar a una velocidad vertiginosa. El profesor de tango, horrorizado, intentaría detenerlo, pero Khan lo empujaría con su bastón, gritando: «Fuera de aquí, jovenzuelo. Esta es mi noche». Por supuesto, el disfraz de Khan no duraría mucho. En un momento de pasión descontrolada, la peluca se le caería, el bigote falso se despegaría y el bastón se rompería. Sanem, al ver a Khan disfrazado de anciano y bailando tango de forma tan ridícula, no podría evitar reírse a carcajadas. Y así Khan, avergonzado pero aliviado de haber sido descubierto, admitiría sus celos y le prometería a Sanem que intentaría controlarlos, al menos un poco. Pero no podemos olvidarnos de la famosa escena del perfume. Imaginen que Sanem crea un nuevo perfume con un aroma irresistible que atrae a todos los hombres a su alrededor. Khan, obviamente, estaría histérico. En este caso, Khan intentaría boicotear el perfume de Sanem. Entraría a escondidas en el laboratorio de Sanem y empezaría a cambiar los ingredientes. En lugar de rosas, añadiría cebollas. En lugar de jazmín, añadiría ajo. En lugar de sándalo, añadiría durian. Sí, esa fruta apestosa que huele a calcetines sucios. Su plan sería crear un perfume tan desagradable que alejara a todos los hombres de Sanem. Pero, como suele suceder, las cosas no saldrían como él espera. En lugar de crear un perfume apestoso, Khan, sin querer, crearía un perfume con un aroma extrañamente atractivo, un aroma que hipnotizaría a todos los que lo olieran. De hecho, el perfume se volvería tan popular que hombres de todas partes del mundo viajarían a Estambul solo para olerlo. Khan, al ver el éxito del perfume que él mismo boicoteó, se sentiría aún más celoso. Al final, Sanem descubriría lo que Khan ha hecho y, en lugar de enojarse, se reiría de él. Le explicaría que no tiene motivos para estar celoso, que ella solo lo ama a él y que el perfume, por más irresistible que sea, no cambiaría sus sentimientos por él. Y así, una vez más, Khan aprendería una valiosa lección sobre los celos y sobre la importancia de confiar en el amor de Sanem. Y bueno, mis amores, estos son solo algunos ejemplos de cómo podríamos parodiar los celos de Khan. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo importante es reírnos de nosotros mismos, no tomarnos las cosas demasiado en serio y recordar que los celos, en dosis pequeñas, pueden ser hasta divertidos. En resumen, hemos explorado la hilarante posibilidad de exagerar los celos de Khan Divit en situaciones absurdas, desde dirigir pollitos hasta infiltrarse en clases de tango disfrazado de anciano. Vimos cómo sus reacciones, llevadas al extremo, pueden ser cómicas y enternecedoras a la vez, recordándonos que incluso los personajes más fuertes pueden tener sus momentos de inseguridad. Espero que se hayan reído tanto como yo al imaginar estas situaciones. Me encantaría saber cuál de estas parodias les gustó más. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué otras situaciones locas se les ocurren para que Khan sienta celos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sacado una sonrisa. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, mis amores, la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Así que rían, amen y disfruten cada momento. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliación para alcanzar las 1600 palabras de asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que esto no termina aquí. Porque con Khan Divit, la fuente de situaciones ridículas y celos absurdos parece inagotable. Así que agarren sus palomitas porque la función continúa. Vamos a profundizar un poco más en el tema del perfume. Imaginen que tras el fracaso del intento de sabotaje con ingredientes apestosos, Khan decide tomar un camino diferente, la persuasión. Convence a Sanem de que necesita una ayudante para promocionar el perfume. Y adivinen quién se ofrece voluntario. Efectivamente, el mismísimo Khan, con la excusa de que, como fotógrafo, él sabe mejor que nadie cómo capturar la esencia del perfume en imágenes.
Pero su verdadera intención es monopolizar la atención y asegurarse de que ninguna otra persona se acerque demasiado a Sanem durante la campaña publicitaria. Organiza sesiones de fotos maratónicas, donde se encarga personalmente de supervisar cada detalle, la iluminación, el vestuario, el peinado, todo. Y por supuesto, él es el único fotógrafo autorizado a retratar a Sanem con el perfume. Durante las sesiones, Khan se convierte en una especie de guardaespaldas celoso. Espanta a cualquier maquillador, estilista o asistente que se atreva a acercarse demasiado a Sanem. Inventa excusas absurdas para mantenerlos a distancia. No, ese labial no fa. Aborrece la esencia del perfume, ese peinado distrae la atención del aroma, demasiada gente aquí, el ambiente está contaminado. Incluso llega a prohibir que los demás miembros del equipo usen perfume, alegando que podría interferir con la percepción del aroma de la fragancia de Sanem. El ambiente se vuelve tenso y todos evitan a Khan como a la peste. Pero la cosa no termina ahí. Khan, en su afán de controlar la situación, decide que él mismo se encargará de la campaña de marketing online. Publica fotos de Sanem en las redes sociales, con mensajes hiperbólicos sobre la belleza y el talento de su amada. Responde personalmente a todos los comentarios, especialmente a los de admiradores masculinos, con respuestas cortantes y poco amables. Bloquea a aquellos que considera demasiado insistentes o potenciales pretendientes. Sanem al principio se divierte con la actitud sobreprotectora de Khan. Pero pronto empieza a sentirse asfixiada por su control constante. Le recuerda que confía en él y que no tiene motivos para estar celoso. Khan, avergonzado, reconoce que está actuando de forma irracional. Promete controlar sus celos y confiar más en el amor de Sanem. Pero por supuesto, la promesa dura poco. Ahora imaginemos otra situación. Sanem decide escribir un libro. Un libro romántico basado en su propia historia de amor con Khan. A medida que avanza en la escritura, Sanem comparte fragmentos de su libro con sus amigos y familiares. Todos se emocionan con la historia y la animan a seguir adelante. Khan, sin embargo, se siente inseguro. Teme que el libro revele detalles íntimos de su relación que él prefiere mantener en privado. Le preocupa que la historia inspire a otras mujeres a buscar un amor como el de Sanem, lo que, según él, podría atraer pretendientes no deseados. En un ataque de celos preventivo, Khan decide ayudar a Sanem con la escritura del libro. Se ofrece como editor, corrector de estilo y consultor literario. Pero en realidad, su intención es censurar la historia. Elimina las escenas que considera demasiado románticas o demasiado explícitas. Modifica los diálogos para que Khan Divit aparezca como el hombre perfecto, sin defectos ni debilidades. Reemplaza las escenas de celos con momentos de heroísmo y valentía. Convierte a los personajes secundarios en figuras ridículas y poco atractivas. Sanem, al leer la versión editada por Khan, se horroriza. Su libro ha sido completamente desfigurado. La esencia de su historia de amor ha desaparecido. Se enfrenta a Khan y le exige que deje de interferir en su trabajo. Le explica que el libro es su propia expresión artística y que tiene derecho a contar su historia tal como ella la ve. Khan, arrepentido, admite que sus celos lo han llevado a cometer un error. Le pide disculpas a Sanem y le promete que nunca más intentará controlar su creatividad. Para compensar su error, Khan le regala a Sanem una máquina de escribir antigua, con una inscripción grabada, para la escritora más talentosa y hermosa del mundo. Te amo. Y para terminar con broche de oro, imaginemos una situación aún más absurda. Sanem decide tomar clases de cocina. Clases de cocina italiana. El profesor de cocina es un chef italiano apuesto y carismático, que habla con acento seductor y tiene una pasión desbordante por la gastronomía. Khan, al enterarse de la noticia, entra en pánico. Imagina a Sanem rodeada de ingredientes exóticos, manipulando utensilios de cocina con el chef italiano, aprendiendo a preparar platos afrodisíacos. En su mente, la clase de cocina se convierte en una escena de seducción gastronómica. Khan, consumido por los celos, decide inscribirse también en las clases de cocina. Se presenta al primer día con un delantal ridículo, un gorro de chef gigante y una actitud desafiante. Intenta sabotear las clases vertiendo sal en las salsas, quemando los pasteles y distrayendo a los demás alumnos con comentarios sarcásticos. Pero, para su sorpresa, resulta que Khan tiene un talento oculto para la cocina. Sus platos son deliciosos, su presentación impecable y su creatividad desbordante. El chef italiano, impresionado por las habilidades culinarias de Khan,
lo invita a participar en un concurso de cocina amateur. Kan acepta el desafío, decidido a demostrarle a Sanem, y al mundo entero, que él es el mejor cocinero y el único hombre que merece su amor. Durante el concurso, Kan y el chef italiano se enfrentan en una batalla épica de sabores y aromas. Preparan platos espectaculares, utilizando ingredientes exóticos y técnicas innovadoras. La competencia es reñida y el jurado tiene dificultades para elegir un ganador. Al final, la decisión recae en Sanem, quien es invitada a probar los platos de ambos concursantes y emitir su veredicto final. Sanem, después de deliberar cuidadosamente, elige el plato de Kan. Su plato, aunque no tan sofisticado como el del chef italiano, está lleno de amor y pasión. Kan, victorioso, abraza a Sanem y le susurra al oído: «Te amo más que a la pasta». Y así, mis amores, llegamos al final de nuestra sesión de parodia sobre los celos de Candy Beat. Espero que se hayan divertido tanto como yo imaginando estas situaciones absurdas. Recuerden, la clave para una relación sana y feliz es la confianza, la comunicación y sobre todo, el sentido del humor. No se tomen las cosas demasiado en serio y aprendan a reírse de sus propias inseguridades. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con sus amigos. Ciao, ciao. Los quiero.